Hola, en este video les voy a mostrar cómo realizar un análisis de varianza múltiple de un factor, un One-Way MANOVA, usando el software libre R. Los datos ustedes los pueden llamar con la función de leer, ya sea en formato CSV u otro formato que sea de su gusto. Hay otros videotutoriales donde muestro cómo se hace esto, los conceptos básicos de R. Los datos que vamos a trabajar son datos de iris que vienen ya cargados en R. Son estos datos de cuatro variables de tipo métrica continua, que son la longitud de sépalo, longitud de pétalo, eh, ancho de sépalo y ancho de pétalo, y la especie de flor, que es una variable de tipo categórica, no métrica, y donde tenemos tres especies de flor. Estos datos vamos a utilizarlos para plantear algún análisis. En este caso, bueno, las flores de iris, bueno, los datos vienen en muchos sitios en internet, los puedes encontrar. Ahí hay dos sugerencias. Vamos a utilizar de estos datos solamente dos variables dependientes, la longitud de pétalo y la longitud de sépalo. Hay cuatro valores dependientes en la base, yo solamente voy a usar dos de ellas. Y1 y Y2, que son longitud de pétalo y longitud de sépalo, y el factor va a ser la especie de flor, que hay tres especies, que sean los tres niveles, setosa, versicolor y virginica. Entonces el factor es uno solo y tiene tres niveles. Y hay dos variables de respuesta o variables dependientes, por eso es un one-way MANOVA, porque hay solamente un factor o una variable independiente y múltiples variables dependientes. La hipótesis que se desea probar es que no hay un efecto significativo de la especie de flor sobre la longitud de pétalo y longitud de sépalo. O equivalentemente, visto como vector de medias, no hay diferencia significativa pues en el vector de medias eh, para cada una de las tres especies de flor. Entonces, procedemos para realizar el MANOVA, pero bueno, recuerden previamente que el MANOVA tiene algunos supuestos que vamos a validar también en el análisis. La distribución normal multivariada, la igualdad de matrices de varianzas y covarianzas y observaciones independientes, que no haya outliers, que sean así muy importantes, la linealidad, que es relación lineal entre pares de variables dependientes, y la ausencia de multicolinealidad. Muy bien, entonces comenzamos a trabajar con el software R. Cerramos estos datos. Llamamos a los datos de esta manera, myIris. Ahí tenemos los datos. Estos son los primeros renglones y los últimos, primeros y últimos, son 150 renglones de datos. Le voy a utilizar el comando attach para tener los nombres, las columnas disponibles por sus nombres. Estos son los nombres de cada una de las columnas. Ustedes pueden ir ejecutando los renglones de los comandos en este script, los pueden ir copiando. Le voy a poner que se vea un poco más para beneficio de pues, mejor visualización con control más. Eh, Hago que aparezca más grande la letra, así se puede ver un poquito mejor. Bueno, entonces tenemos que son cuatro variables continuas, que serían como variables métricas, que son longitud y ancho de sépalo y pétalo. Y la única variable de tipo categórica son las especies. Entonces, yo voy a utilizar solamente dos variables de las continuas, longitud de pétalo y longitud de sépalo. Y las voy a conformar en una sola, en un solo arreglo con este formato, con esta función cbind, para juntarlos en uno solo. Si queremos ver qué es eso, bueno, pues le puedo poner aquí quién es y.iris. Bueno, ahí los tenemos. Son solamente esos datos son los que voy a trabajar como variables de tipo dependiente. Mis dos variables dependientes que voy a analizar, no las cuatro, nada más estas dos. Quiero ver entonces
la variable especies de qué clase es. Es de clase factor, porque son entonces, ¿cuáles son sus niveles? Son los 3 niveles, setosa, versicolor y virgínica. Uno de los supuestos, una de las cosas que hay que hacer primero entonces para correr un MANOVA es verificar la ausencia de outliers. Entonces voy a hacer esto de los outliers con el caso univariado utilizando los z-scores. El z-score o los puntajes z es simplemente estandarizar cada variable, es cada dato le restas la media y se divide entre la desviación estándar. Entonces tenemos los z-scores. Aquí está entonces la función el comando que he creado en R. Lo ejecutamos, ahí está el z-score para pétalo, longitud de pétalo y sépalo. Ahí las tenemos. Entonces, aquí estoy preguntando cuál de esos z-scores de pétalos son mayores que 3, dado que Klein recomienda que en valor absoluto los mayores que 3 para el z-score sean considerados como outliers. Algunos autores proponen inclusive 2, 1.96. Con 3 va a ser nuestro umbral. Entonces, mayores que 3, el z-score va a ser considerando entonces un outlier univariado. Aquí dice que ninguno. Para la longitud de pétalo tampoco. Si yo modifico, por ejemplo, aquí le cambio a 2 como umbral, tampoco. Si le cambio a 1, nada más para probar, pues sí habría estos z-scores que son mayores que 1. Pero el usual aquí va a ser 3. Entonces, ese va a ser mi umbral 3. Me está marcando entonces que no hay ninguno. En el caso de longitud de sépalo y longitud de pétalo, no hay z-scores que sean mayores que 3. No, con ese criterio no aparecieron outliers. También puedo utilizar bueno, ¿por qué 3? Bueno, porque utilizando una distribución normal, con z-score 2, pues el umbral sería 97%, como que los datos que estén arriba del 97%, o bueno, arriba de 2, habría el restante de 97% para 100, como el 2 punto y tanto por ciento de los datos estarían arriba de 2 unidades de desviaciones estándar. En el caso de 3 sería casi una muy pequeña cantidad de porcentaje que estaría arriba de 3 desviaciones estándar de la media. Se pueden ordenar, etcétera. Aquí se ponen unos comandos, tú los puedes hacer después para ordenarlos. Los z-scores ordenados, ahí están. Estos son los z-scores ordenados, el más grande hasta el más pequeño. No hay ninguno que sea arriba de 2 inclusive, ¿no? Yo estoy poniendo el umbral 3, pero bueno, aquí no hay ninguno que sea inclusive arriba de 2. También otra técnica para detectar outliers es utilizar box plots en el caso univariado. Lo voy a hacer para los z-scores. Ahí están, no hay ningún outlier. Tampoco para la otra variable de longitud de pétalo no hay con base en los z-scores. Si utilizo los datos crudos de las Ys, que es longitud de pétalo y longitud de sépalo, no sus z-scores, sino los datos originales de ambas variables dependientes continuas, hago un boxplot, ahí están los dos, y tampoco se detectan outliers. Si alguien por ahí no recuerda cómo se hace, tengo algunos videos para este asunto de estadística descriptiva usando R, cómo se construyen diagramas de caja y se utilizan para checar sus outliers si los hubiera. También se puede efectuar el cálculo o verificar si hay outliers utilizando, en el caso multivariado, utilizando la distancia de Mahalanobis. Bueno, por ahí pueden ver libros para ver la teoría respecto a la distancia de Mahalanobis. Aquí simplemente la estoy construyendo. Es un vector de distancias que es como la distancia que hay del punto al centroide multivariado. En este caso, ahí son 150 datos, pues hay 150 distancias de Mahalanobis. Las puedo ordenar, entonces ahí están ordenadas, algunas están 9 punto y tanto, etcétera. Son las distancias más grandes hasta las más pequeñas, punto cero y alguna cosa.
Utilizando entonces el criterio propuesto por Klein en su libro de modelado con ecuaciones estructurales acerca de outliers y distancias de Mahalanobis, propone, bueno, comenta que las distancias de Mahalanobis tienen distribución central chi cuadrada con grados de libertad igual al número de variables. En este caso, el número de variables que estamos considerando son dos variables dependientes, longitud de pétalo y longitud de sépalo. Y el criterio de significación que se propone en estos casos para distancia de Mahalanobis, así conservador, es 0.001. Con eso, entonces, puedo identificar cuál sería el cutoff, es decir, el umbral de corte. Aquí lo estoy poniendo con la línea esta 73, el umbral de corte. Lo que está diciendo aquí es que todas las distancias de Mahalanobis que sean arriba de 13.81, ese renglón de datos va a ser considerado un outlier multivariado. Arriba de 13.81, tú puedes ver que el más grande es 9.62. Entonces no hay uno que fuese más grande. Si alguno de esos fuese más grandes, alguno de estas distancias de Mahalanobis más grandes que 13.81, esa sería considerada outliers y sería algo que, bueno, ya se tendría que decidir si se removerían esos datos en todo caso para que eso no afecte a los estadísticos que se van a calcular en el MANOVA. Bueno, aquí estoy preguntando con esta función, ¿cuál de las distancias de Mahalanobis es más grande que ese cutoff, que es de 13.80 y tantos? Pues no hay ninguno, ¿va? Todos dicen que son falsos. Entonces no hay outliers univariados ni multivariados. Ahora voy a verificar el supuesto de linealidad. Ese supuesto de linealidad lo hago con una gráfica de dispersión o también llamado scatter plot. Este scatter plot me está mostrando entonces que están conforme a una línea, entonces parece ser que se cumple el supuesto de linealidad. La correlación entre las dos variables que se están considerando es 0.87, que es bastante fuerte. Entonces, el supuesto de linealidad, pues no habría problema. Tampoco hay outliers. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que voy a efectuar entonces el MANOVA. El MANOVA, entonces, las dos variables que yo trabajo entonces son como variables dependientes, son longitud de pétalo y longitud de sépalo. Que ese renglón ya lo corrimos hace un rato, aquí lo voy a hacer otra vez. Es la y.iris, ese es el objeto, así le estoy llamando. Entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a utilizar la función de R llamada MANOVA, que es para hacer análisis de varianza multivariado, con variable dependiente, el conjunto de variables dependientes y.iris, que son estas dos variables. Y eso va a estar en función del factor especies. Los datos provienen de los datos que hace rato construimos que se llaman MyIris, que son estos datos que aparecen al principio, MyIris. Entonces, de esos datos, de ahí voy a jalar entonces esos datos para el modelo MANOVA. Entonces ejecuto ese renglón, ya está. Ahora lo que voy a hacer es pedirle un summary. Ahí está el summary, entonces, esto me está mostrando, en el summary me está mostrando entonces que el estadístico que toma por default es el de Pillai, la traza de Pillai, y aquí está entonces el valor P, que es menor que 0.05, y me dice que es significativo el estadístico de Pillai. En otras palabras, lo que me está diciendo es que con respecto a la hipótesis, que la hipótesis no la que decía que no había diferencia significativa entre el vector promedio, el vector de medias para longitud de pétalo y sépalo para cada una de las tres especies, decía la hipótesis una, no hay diferencia significativa. Entonces, con el valor P que me proporciona la traza de Pillai, se rechaza esa hipótesis nula y se concluye que sí hay diferencia significativa en el vector de medias para cada una de las tres especies. Entonces ahora se puede proceder a novas univariados también para identificar ya por variable independiente en particular.
Antes les quiero mostrar que además de la traza de Pillai, pues existen otros estadísticos para efectuar las conclusiones de la prueba MANOVA. Uno de ellos es el lambda de Wilks. Ahí está la conclusión con lambda de Wilks, también es un valor P pequeño. También con la traza de Hotelin, aquí está con la traza de Hotelin, también valor pequeño. Y con la raíz mayor de Roy, también es otro estadístico. Algunos de los cuatro se utilizan. Los más comunes que se usan pues son lambda de Wilks y la traza de Pillai. Que la traza de Pillai es el caso más recomendado cuando se viola el supuesto de varianza, de igualdad de matrices de varianzas y covarianzas. Entonces, este es el que podemos usar, la traza de Pillai. Y pues que me está diciendo que es significativo el estadístico, se rechaza la hipótesis nula. Tenemos evidencia entonces de que hay diferencia en el vector de medias para cada una de las tres especies de flor. Ahora lo que voy a hacer es un ANOVA univariado. En este caso, la función se llama así, summary.aov del objeto que creé hace un rato con el modelo, con el MANOVA, y se llama model. Ese es el objeto al cual le voy a obtener ANOVAs univariados, y aquí aparecen los ANOVAs univariados. Este es para longitud de sépalo y este es para longitud de pétalo. Y aquí están sus valores P que me indican que son muy pequeños, son significativos en ambos casos, los dos ANOVAs univariados. Este me está diciendo entonces que existe diferencia significativa entonces en la longitud de sépalo entre las tres especies de flor. Alguna tendrá en promedio mayor longitud de sépalo, es lo que está indicando. En este otro caso, este otro valor P me está indicando de manera similar que hay diferencia significativa en la longitud de pétalo entre las tres especies de flor. Entonces, si nosotros queremos ver de forma univariada, aquí voy a construir con esta función ggplot. Primero llamo al paquete ggplot2. Hay que instalarlo, los que no lo tienen instalado, lo instalan, ejecutan con library el paquete, y ahora con este comando construyo el boxplot. Ahí aparece el boxplot. Este boxplot me está mostrando que efectivamente, pues lo que habíamos concluido con el ANOVA univariado, hay diferencia significativa en la longitud promedio de sépalo entre las especies de flor, siendo que en el caso de Virginica parece ser que hay mayor longitud de flor, de longitud de sépalo, y en setosa pues hay menor longitud de sépalo. Ese es para el caso de una de las dos variables dependientes. Ahora luego para la otra, ese es para la longitud de pétalo. La misma situación, hay diferencia significativa en la longitud de pétalo para entre las tres especies de flor, siendo mayor en el caso de Virginica y siendo menor en el caso de setosa. También se puede correr el MANOVA con el asunto de con la función LM, que es modelo lineal. Entonces aquí está, lo ejecutamos, y aquí está el MANOVA con la función LM de modelo lineal, que me proporciona el R cuadrada múltiple. Ahora veremos cómo se efectúa el cálculo de los efectos. Para esto instalo el paquete eplots, ya lo tengo instalado, entonces lo llamo con library, y ahí tenemos el paquete eplots. La función que voy a usar se llama eta square, eta cuadrada. Aquí está la ayuda para que los que deseen aprender acerca de esto, aquí viene cómo se hace, etcétera. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que voy a construir las etas cuadradas para cada uno de los estadísticos. Este es para Wilks, este es para Pillai, este es para Hotelin y este es para Roy. Ahí están las etas cuadradas. Aquí dice parcial igual a true porque son las etas cuadradas parciales. Si yo quiero la eta cuadrada simple, no parcial, sino la eta cuadrada original, bueno, pues entonces le damos a estas funciones y sucede que es exactamente el mismo. En el caso del ANOVA multivariado
con un solo factor en el one-way MANOVA, pues entonces la eta cuadrada parcial y la eta cuadrada valen lo mismo. Los supuestos, está el supuesto de normalidad. Voy entonces con el paquete CAR, lo ejecuto el paquete CAR, construyo un gráfico cuantil-cuantil, ahí está el gráfico cuantil-cuantil, de la longitud de sépalo. Y la violación al supuesto de normalidad no es muy grave. Veamos ahora el otro, la longitud de pétalo. Aquí sí tenemos un problema. Aquí la violación del supuesto de normalidad es bastante fuerte. No se cumple el supuesto de normalidad. En este caso univariado, pero lo que pide el MANOVA es el caso multivariado. Estoy viendo entonces nada más por casos univariados para cada variable dependiente. Ahora hago la prueba de Shapiro-Wilk para ambas y se alcanza a notar que no hay evidencia de distribución normal en ambas, pero es más notorio en el caso de longitud de pétalo. Ahora haré en el caso multivariado, que es en sí lo que pide el modelo MANOVA, normalidad multivariada, lo hago con el paquete MBN, que primero hay que instalarlo. Entonces la función va a ser MBN, normalidad multivariada, de las dos variables que están metidas en y.iris, descriptivos, y el test que aquí estoy pidiendo es el de GenCircle. Este test me está mostrando entonces, sí, GenCircle, que no existe evidencia de normalidad multivariada. También se puede optar por otro, por ejemplo, por el test de Mardia. El test de Mardia aquí está haciendo además en la gráfica de cuantil-cuantil, con distancias de Mahalanobis, que se puede ver que eso es para el caso multivariado, y se aprecia similar o se entiende similar que cuando haces una gráfica cuantil-cuantil para el caso univariado. Entonces, la violación parece ser que no es demasiado grave. Si hay violación de supuesto de normalidad multivariada, pero parece que no es así muy, muy, muy severa. Aquí me está diciendo que con pruebas de Shapiro-Wilk que no hay distribución normal multivariada. En este caso, en el caso univariado y en el caso multivariado, aquí es con el test de Mardia para kurtosis y para sesgo. Hay otras pruebas aquí que se pueden hacer, por ejemplo, aquí estoy recurriendo al paquete MB Shapiro Test para caso multivariado, entonces yo lo ejecuto y ya luego lo llamo con library y ejecuto la prueba multivariada de Shapiro, y esto es lo que me proporciona. En todos los casos me está dando evidencia de que no hay distribución normal multivariada. No es muy grave, bueno, demasiado severo no es, sin embargo, vamos a ver cómo es que sucede con la prueba Box-M para ver el asunto de la igualdad de matrices de varianzas y covarianzas. La prueba de Box-M aquí está y me está diciendo con valor P pequeño que no se sostiene el supuesto de igualdad de matrices de varianzas y covarianzas. Como hemos mencionado, en estos casos algunos recomiendan que el nivel de significancia no sea 0.025, sino para la prueba de Box-M sea más pequeño, 0.001. Entonces, inclusive con eso, este valor P es muy pequeño. Y bueno, aquí como los datos solamente estaban mostrando cómo se hace en R, sin embargo, ya en la realidad tendríamos que hacer transformaciones de datos, lo cual de las variables dependientes. Sin embargo, podrías concluir con el test de Pillai, que es un poco más robusto a la falta de igualdad de matrices de varianzas y covarianzas. Esto puede suceder porque tenemos una alta correlación entre las dos variables, es decir, las dos variables están íntimamente ligadas, longitud de pétalo y longitud de sépalo, porque así es, en este caso, pues son flores en la naturaleza, y pudiéramos optar por elegir solamente una de las dos variables y no hacer un ANOVA multivariado, sino un ANOVA univariado con una de las dos variables. En el caso que tenemos que se está violando el supuesto de igualdad de matrices de varianzas y covarianzas y también el supuesto de normalidad. O también algunos otros recomiendan usar análisis de varianza con permutaciones, llamado PERMANOVA. Hay otros autores que sugieren este tipo.
de estadísticos o de pruebas. Bueno, esta es en sí la forma de realizar un análisis de varianza multivariado utilizando el software R. En este caso usamos la interfaz RStudio.